Bien, en la reforma de la Constitución con dirigentes y diputados de la oposición, está Graciela Camaño del Peronismo Federal, Oscar Aguad de la Unión Cívica Radical, Gerardo Milman del GEN y Federico Pinedo de PRO. Primero con Aguad, porque el radicalismo fue el que hizo la convocatoria. ¿Por qué el radicalismo hizo la convocatoria a la oposición que hizo la semana pasada? Bueno, yo creo que hay que buscar un mecanismo de oposición a la reforma de la Constitución. No es a la reelección de la presidenta, yo creo que es un no a la reforma constitucional. La presidenta habló hace un tiempo, una cosa gravísima, que dijo que había que reformar la parte liberal de la Constitución, que es la parte dogmática de la Constitución, que son los derechos y garantías de los ciudadanos y fundamentalmente los límites que tiene el Estado sobre los ciudadanos. Derecho de propiedad, el derecho de expresión, la libre expresión, nadie puede ser condenado sin juicio y ley previa, es decir, los principios básicos de convivencia que tienen una raíz cultural de cerca de 150 años en la Argentina. Bueno, querer modificar eso, que no se atrevió jamás el menemismo en el 94, significa casi cambiar nuestra pauta cultural de vida. Yo creo que es no a la reforma constitucional. Las opiniones de ustedes. No, si yo comparto que además es un gobierno que se está yendo, me parece que hasta es una falta de ética venir a plantear en lo que se denomina el síndrome del pato rengo, ¿no? El final de gobierno, la posibilidad de una reforma, porque además en los dichos no solamente de los dirigentes políticos, sino de los propios intelectuales del kirchnerismo, subyace como una cuestión fundamental para ellos, más allá del planteo que hace el doctor Aguad, la cuestión de la reelección. Y me parece que antes de hablar de una reforma constitucional, el kirchnerismo debería poder ofrecerle a la ciudadanía una reforma impositiva, por ejemplo, que es uno de los grandes temas pendientes que debió haberse resuelto en este periodo de 10 años de extrema prosperidad, en donde es castigado impositivamente el que vive en un barrio humilde cuando compra un paquete de fideo de mala marca y es castigada el de clase media cuando va a trabajar y le hacen sus descuentos con el pomposo nombre de impuesto a las ganancias. Entonces me parece que esta suerte de locura reformista que le agarró al kirchnerismo en el final de su existencia, hacia el final de su existencia. ¿Usted cree que es el final de la existencia? Yo creo que sí, porque me da la impresión de que no se pueden violentar de esta manera las normas. Nosotros estamos en este momento con el tratamiento de la reforma del Código Civil. Le puedo asegurar que es algo atormentador lo que se propone, en los términos en que se propone, de la manera en que se propone, y como si esto fuera poco, en el medio del debate se aparecen con una suerte de proyecto borrador de reordenamiento de tierras donde definen el tema de la expropiación, lo redefinen el tema de la expropiación y donde claramente hay una obsesión muy marcada por redefinir el tema de la propiedad privada. Entonces me parece que estos son temas a los que probablemente podamos arribar, pero tiene que ser con un gobierno que tenga un nivel de cordura por lo menos y que tenga un panorama futuro político que nos permita suponer a los argentinos que no se vienen a hacer estas cosas por cuestiones de intereses particulares, sino de que efectivamente se vienen a hacer estas reformas porque todos los argentinos así lo necesitamos o así lo queremos. Esto es muy sectorizado, tiene que ver con un sesgo ideológico, con el aprovechamiento incluso de una cuestión ideológica, porque en la Argentina las izquierdas existen. Y este disfraz que se ha puesto el kirchnerismo de progresismo, de izquierda, para usufructuar los beneficios de una pseudo-revolución, está a la vista en lo que presentan, en donde siempre traen el disfraz del cordero, ¿no es cierto? O sea, traen aquello con lo que pretenden sosegar las voluntades de los que legítimamente sostienen a veces desde sus propias ideologías algunas cuestiones, pero por abajo viene el puñal. ¿Qué es lo que pasó con el tema de Chicone, ¿no es cierto? A mí me parece legítimo que algún dirigente político
sostenga una determinada posición en materia de expropiación, de soberanía, etcétera, etcétera. Pero de ahí a venir a pagarle la deuda a los amigos de Vudú, me parece que hay un tramo muy largo. Entonces se confunde todo y ellos aprovechan muy bien la ocasión. Yo siento que lo que primero debemos hacer es caracterizar al kirchnerismo, digamos, para poder entender de qué estamos hablando. Esta es una familia gobernante que se preparó para la alternancia matrimonial. Digamos, cuando se ideó, lo que se proponían era Néstor primero, Cristina segundo, Néstor otra vez, Cristina otra vez. Bueno, eso se truncó malogradamente por el fallecimiento del expresidente. Y entonces ahora nos encontramos ante un gobierno que tiene el síndrome de cualquier cesarismo. Yo digo que es un cesarismo ambiguo desde el punto de vista ideológico, porque si bien tiene un discurso progresista donde es oposición, donde gobierna no tiene nada que ver eso, porque los intendentes de Gran Buenos Aires no son progresistas, Infran en Formosa no es progresista, Gioja en San Juan no lo es, y así podríamos seguir con la lista interminable. Y ese cesarismo tiene algunas condiciones: un líder carismático, que lo tiene, que utiliza la cadena nacional abusivamente, una abusividad retórica. Hoy lo hizo para presentarnos una exposición en Venecia, digamos, ese es el objetivo de la cadena nacional. Pero además ese cesarismo necesita sin ninguna duda mucho tiempo para llevar adelante su ingeniería social, y los tiempos constitucionales no le alcanzan. Y esa es la utilización. Cuando hubo, la diputada Camaño decía el documento La Diferencia, que ha escrito Carta Abierta, uno puede ver claramente, porque ahí se habla de la reelección, porque a veces se nos acusa a partidos políticos, medios de comunicación, de ser los ideólogos los que han instalado este tema, cuando uno puede encontrar distintos dirigentes y además la fuente de ideas del gobierno en ese sentido. Y además está inmerso en un autoritarismo progresivo. A medida que pasa el tiempo hay más autoritarismo, y eso conlleva supresión de los partidos políticos, supresión de los medios de comunicación independientes, supresión del Parlamento, todos los organismos que fueron ideados para criticar. Eso es lo que se va a querer plasmar en una futura reforma constitucional. Federico. Yo creo que la Constitución es el tratado de paz de los argentinos. Es como la pauta de convivencia en paz de los argentinos. Entonces, si vos eliminás la pauta de convivencia en paz, te queda la convivencia del ataque, de la defenestración del otro, de la destrucción del que piensa distinto, de la persecución del que piensa distinto, que te mandan la CIDE, que te mandan la policía, que te mandan la FIP, a tipos comunes que andan por ahí simplemente porque dicen que bajaron sus ventas, que buscan generar miedo. Ahora, todas estas cosas, ¿no?, de miedo, de violencia, de falta de ley, ¿a dónde llevan? Llevan a la imposibilidad de la convivencia en paz, que es la inseguridad que vivimos todos los días, ¿no? Así que me parece que la defensa de la Constitución es la defensa de la convivencia pacífica y de lo que le dio progreso a la Argentina cuando la Argentina progresó. Hubo miles de muertos para defender la Constitución, para que existiera Constitución. Y ahora esta gente, como le conviene una cosa política personal, se la quieren cargar, y con eso se quieren cargar todo lo que fue el motivo de las luchas de los argentinos para tener derechos personales, derechos de proteger a tu familia, derechos de ser el dueño de tu trabajo, para utilizar los recursos que generes en el progreso de tu familia y el progreso de tu país. Todo esto se lo quieren cargar para hacer kirchnerismo explícito. Y bueno, me parece que eso requiere lo que dice Aguad, una unidad fuerte de la oposición para dejar una posición absolutamente clara. Esto no es lo que la Argentina quiere, y la Argentina es más importante que los Kirchner. Ellos creen que no, pero yo estoy absolutamente convencido que es más importante que los Kirchner. Juan, ¿ustedes creen que esta posición conjunta de la oposición se va a dar? Yo creo que sí. Yo creo que estamos frente a un hecho que puede llamárselo histórico, de una unidad o de un acuerdo de la oposición para impedir la reforma de la Constitución. Vea, Joaquín, todos los proyectos personalistas terminan de esta manera. Los proyectos personalistas no tienen sucesores. El sucesor es quien lleva adelante el proyecto. Estos son los populismos. Como no hay programas de gobierno que se puedan suceder, como no hay proyecto de nación que se pueda suceder, lo que hay que sucederse es a sí mismo. Ya pasó con Menem. Menem fue un populismo neoliberal, este es un populismo estatista, pero todos terminan de la misma manera. Hay que eternizar a quien está en el poder porque no tiene sucesor. Yo tiro este tema porque hoy quedé alarmado
en la Argentina que está hambrienta de inversiones, y ese es el problema central de la economía. Hoy sale el ministro de Economía, Kicillof, a hablar de la rentabilidad razonable. Es decir, que ahora empezamos a tener un país donde el gobierno va a fijar cuál es la razonabilidad de la renta de los empresarios, con lo cual matamos la reinversión en el país. Yo creo que la oposición tiene que hacer una fuertísima apuesta a la unidad para impedir que el país se siga deteriorando. Hay un proyecto por ahí o una idea de reflotar un viejo proyecto de Durañón y Bedia para reinterpretar la Constitución en cuanto a cómo debe reformarse la Constitución. Si es con mayoría simple del Congreso, con los 2/3. ¿Ustedes creen que esto es viable? No, la Constitución es clara al respecto y acá no hay inventos posibles. Efectivamente existió un proyecto que nunca fue abordado y me parece que el solo fracaso del tratamiento de ese proyecto indica que lo que tenemos que hacer en todos nunca fue los tratado ámbitos... porque después tuvo el acuerdo del bueno, pero nunca fue y tratado. del O sea, ¿no? la iniciativa de un solo... Yo también como legisladora puedo plantear un estadio ideal, pero eso no significa absolutamente nada. La Constitución es clara, absolutamente clara. Y me parece que los argentinos también tienen que tener en claro de qué se trata. Acá no se trata de un gobernador que dice una determinada cosa o otro que dice si no hay re, yo soy, otro que... No, acá hay una estrategia claramente planificada de modificación de todo el andamiaje más duro en el orden legal que tiene la República Argentina. O sea, nosotros tenemos Constitución, códigos, y eso es lo que se pretende modificar. Yo creo que con el tema del código van, pero rumbo a eso. Mañana tenemos la locura de tener que escuchar en un plazo de 8 horas a 47 personas que vienen a exponer, o sea, en un mecanismo de consulta que no es de consulta, obviamente, porque ¿qué puede decir alguna persona respecto del Código Civil en 10 minutos? Absolutamente nada. Entonces lo único que hacen es venir y arrojar la ponencia que se tiene. Es totalmente inconsulto lo que se está haciendo. Y bueno, la otra reforma, que es la del Código Penal, con la conformación de la comisión, que no sabemos ahí qué es lo que está pasando, y este tema de la Constitución. A mí me parece que es muy grave, sinceramente. Me parece que es forzar a la sociedad a una mirada totalmente diferente a la mirada que tenemos desde hace 200 años. Y la realidad es que esto no se fuerza, como se plantea claramente en el documento número 12, en donde se habla... De carta abierta. Exactamente, la continuidad democrática de liderazgos, cuando estos aparecen como condición de esta inédita etapa regional. O sea, tenemos un líder, modifiquemos la Constitución a lo que el líder diga. Si el líder nos lleva a la derecha, vamos para la derecha. Si el líder nos lleva a la izquierda, vamos para la izquierda. Es una absoluta locura. Realmente los basamentos legales que tenemos que tener todos como ciudadanos tienen que ser profundos, reconocidos, y reconocidos desde el vamos. No podemos estar en esta modificación según los liderazgos. Realmente asusta y mucho. Yo en lo personal estoy sumamente asustada y me parece que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para esclarecer, para que la gente sepa de qué se está hablando. No se trata de una posición política antagónica. Se trata de algo que nos tiene que alarmar a todos, porque nos modifica la vida, nos modifica las relaciones. Entonces tenemos que estar todos atentos. Y acá nadie tiene que tratar de sacar ventaja de nada, porque la verdad es que el problema lo tenemos todos los argentinos, no una fracción o un partido político. Sí, digo, si uno ve lo que hablaba la diputada del tema del código, hay un aspecto del Código Civil que es el de la responsabilidad del civil del Estado, que es dramática, digamos, para hacerlo claro, digamos. Hoy una víctima de 11 puede accionar civilmente contra el concesionario, contra el Estado y contra los funcionarios públicos que tenían la obligación... quiere decir que pueden tener indemnizaciones. Efectivamente, claro. Y contra los funcionarios públicos tenían la obligación de contralor. Bueno, en el futuro, si se aprueba así el código como está, que no es la propuesta que hizo el presidente de la Corte, eso no se va a poder hacer. La responsabilidad del Estado va a ser una cuestión administrativa. Para que y jurisdiccional.
Y claro, porque el derecho administrativo es provincial, municipal o nacional. Digo, ¿la Constitución qué es? Es como en un partido de fútbol que nos pongamos de acuerdo con las reglas. Si la tocamos con la mano no vale, si los arcos miden tanto, si la pelota tiene tal circunferencia, después cada uno tiene su equipo. Eso es la Constitución. Ahora, yo no me puedo poner de acuerdo con quien cree que vale agarrarla con la mano, vale los fouls, vale insultar al referee, vale pegarle al adversario. Y ese es el problema. Uno puede admitir que haya cosas de la Constitución que podrían estar mejor, sin ninguna duda. Ahora, uno no puede ponerse de acuerdo con quien intenta suprimir la alternancia democrática. Un concepto esencial de la democracia es la alternancia. La alternancia es la mejor manera de ponerles límites a las élites gobernantes. Un cientista político, Karl Popper, decía que la democracia es el mejor mecanismo de cambiar de gobierno sin la efusión de sangre. Y en definitiva, hoy se considera la alternancia democrática como un contralor inclusive superior a la propia división de poderes. Una pregunta al margen de esto. La semana pasada se debatió en la Cámara de Diputados y se aprobó la expropiación de Chicone. ¿Cuál es la conclusión de la ex Chicone? ¿Cuál es la conclusión que ustedes, que han participado de ese debate, ya Graciela algo nos adelantó, pero del resto, ¿cuál es la conclusión que ustedes sacaron de ese debate? Vea, en lo personal, más allá del tema de vudú, del tema delictivo, de la sospecha de que con esto se encubre una maniobra delictiva, para mí lo más grave, se confiscó una empresa privada. Eso es un ataque artero a la inviolabilidad de la propiedad privada. Pasó lo mismo con YPF. Primero, se interviene en la empresa por parte del Poder Ejecutivo, cosa que está vedada. El Poder Ejecutivo no puede intervenir las empresas, solamente lo puede hacer la justicia. Y después de intervenir la empresa y poner el interventor y adueñarse de la empresa, se manda una ley al Congreso para declarar de utilidad pública. A tal punto es así que Aerolíneas Argentinas sigue siendo de Marchand, no ha sido pagada, que YPF tampoco ni ha sido tasada YPF, obviamente no ha sido pagada, y va a pasar lo mismo con Chicone. Es decir, nosotros estamos expropiando. Acaban a pagar rápido, acordate lo que te digo. Acaban a pagar porque existe la sospecha de que le estamos pagando a ellos mismos, digamos. Que están cobrando ellos mismos con plata del Estado. Pero digo yo, es un problema de la justicia. Pero a mí me preocupa, por eso yo digo no a la reforma constitucional. No vaya a ser cosa que toquen el derecho a la propiedad. Con lo cual se cae la estantería cultural de la Argentina de 200 años. No cabe duda que van a hacer eso, o que buscan hacer eso. El gobierno kirchnerista es Moreno. Un señor que dice, acá no se puede vender esto, no se puede vender lo otro, no se puede comprar, no se puede producir, usted haga tal cosa, haga tal otra, no hace normas, te llama por teléfono, no venda, haga tal... Bueno, lo que quieren es que eso esté en la Constitución, que ese sea el sistema de la Constitución. Si no quisieran hacer eso, no harían eso en el gobierno. Es más grave, me parece, que Moreno. No, me parece que es más grave que Moreno. Me parece que es Kicillof. Es lo mismo. Que cree que es Cavallo. Es lo mismo. ¿Viste la misma metodología de funcionamiento? Kicillof y Moreno es lo mismo. Es lo mismo. Uno se hace más leído que el otro, pero así es lo mismo. Es un funcionario que dice, vos tenés que ganar esto, vos tenés que hacer lo otro, tenés que invertir acá, tenés que poner allá. Y dice, flaco, si sos tan bueno, ponete vos una empresa, hacete vos una empresa YPF, Kicillof. Pero ¿vos te imaginás que si hubiera triunfado el criterio de la rentabilidad razonable, hoy Rusia sería el país más poderoso de la Tierra? Obviamente. Estamos todos locos. Ya pasó esa historia, ya el mundo tuvo su fracaso. China no sería capitalista. No sé, es como que estamos viviendo en otro tiempo, en otra época. No sé lo que nos pasa. Milman, sobre Chicone. Usted sabe, Joaquín, que junto a la diputada Stolbizer, desde comienzos de este conflicto, en el 2010 nosotros presentamos un pedido de informe a un mes de producido el levantamiento de la quiebra de Chicone. Nosotros propusimos varias cosas para resolver lo que afecta al ciudadano común, que es que no tiene billetes. Hoy vamos mañana a un consejo de salario mínimo que va a llevar el salario mínimo vital y móvil a 2.900 pesos. Esos son 29 billetes de 100 pesos. Cuando ingresó este gobierno, el salario mínimo vital y móvil eran 250 pesos, 2 billetes de 100 y uno de 50. Y no se ha cambiado la denominación del billete. Con imprimir billete de 200 o de 500, se divide la cantidad de papel, de tinta, de máquinas. O sea que la soberanía monetaria, que ya la decretó la Asamblea del año 13, estaba resuelta.
Y respecto a los dueños, digamos, es importante para la causa, porque a pesar de que esto fue un intento para poner una cortina de humo, yo creo que en la causa hay suficientes pruebas como para llegar a una condena, y si la justicia trabaja bien y funciona bien resulta ser independiente, va a llegar a buen término. Respecto de quién es el dueño, Joaquín, hay un dicho muy popular, que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Y el único que apareció fue el vicepresidente de la Nación en aquel monólogo en el Senado de la Nación, el Jueves Santo. Les agradezco mucho a todos. Pausa. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, Gobierno de Jesús Cariglino.